Hola, 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 ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión quiero enseñarle paso a paso cómo realizar este tierno Grinch. Sí, es tierno, hasta parece que le gusta la Navidad. Este Grinch mide aproximadamente 24 centímetros desde la punta de sus piernitas hasta donde termina su cabeza sin contar el cabello. Espero y se anime a confeccionarlo y si es así, pues veamos primeramente la lista de materiales. Para nuestro Grinch vamos a utilizar aproximadamente 50 gramos de hilo color verde limón, así se llama en específico en esta marca que yo ocupo que es Sinfonía número 8. Un hilo 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor, 3 milímetros de grosor y tiene 6 cabos. Y para este cabello es necesario utilizar hilo 100% acrílico. Yo en específico utilicé esta marca I Love This Yarn, es 100% acrílico, pero es un hilo color verde lima. O sea, K-Lime es verde lima, pues no tengo un verde limón, pero si usted tiene un hilo color verde limón en algodón y en acrílico, es ideal pues que sea del mismo tono, o si utiliza el acrílico solamente, ya utiliza el mismo para todo el Grinch. Pero sí es necesario que este cabello sea realizado con hilo acrílico, si no, no lograremos este efecto. Además necesitaremos hilo color verde hoja o un verde un poquito más intenso que el que utilicen para el cuerpo para estos detalles en el bordado de su rostro. Además necesitaremos blanco y rojo, este rojo es granate, para la bufanda y además para este detalle en su boquita. Y para lograr este efecto con el hilo acrílico necesitaremos un peine para mascota. Yo tengo este, aquí puede ver la marca, no para que tenga el mismo, sino por si no conoce este peine para mascota, pues pueda buscarlo e informarse. Con este peinecito pues logramos este efecto, ya usted lo verá en el vídeo. Veamos más materiales que necesitaremos. Para sus ojitos yo he utilizado ojitos de seguridad de 10 milímetros, pero los he colocado luego de rellenar todo el amigurumi, por lo que he retirado y cortado aquí este pinchito, ya lo verán en el vídeo, y he utilizado solo la bolita. 10 milímetros, si usted los quiere colocar más pequeños, claro que sí, también puede hacerlo. Además necesitaremos un trocito de fieltro blanco para este detalle en sus ojos y pues va a recortar, no es un círculo, es como un óvalo. Yo luego que les comparta el tutorial escrito, o sea el patrón escrito de este amigurumi en nuestro sitio web gretawings.com, ahí les voy a compartir una imagen para que puedan recortar exactamente el mismo tamaño, pero no es nada complicado. Aquí usted puede ver un tamaño aproximado de lo que es este óvalo para el ojito. Para este hilo Sinfonía número 8 yo utilizo gancho 2.5 milímetros y realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted realiza el punto bajo en forma de V, le recomiendo utilizar un gancho 2.0 milímetros y si quiere conocer más sobre el tema, en la descripción de este vídeo puede encontrar un enlace a un tutorial donde les explico con más detalles las diferencias entre ambos puntos. Por supuesto necesitaremos tijera, aguja lanera y alfileres. Y algo que por supuesto no puede faltar, relleno. Es todo el material que ocuparemos. Espero y se haya animado a confeccionar nuestro tierno Grinch. Y si es así, pues comencemos, pues en esta primera parte también estaremos realizando sus brazos, sus piernas, todo hasta llegar a donde termina su cuellito. En la segunda parte estaremos haciendo su cabeza con todo su cabello y en la tercera parte terminaremos bufanda y todos los detalles de su rostro. Así que sin más, comencemos. Comenzaremos realizando los brazos. Ya yo tengo uno listo. Estaremos utilizando el hilo color verde limón e iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Ya que tengamos listo el anillo mágico, vamos a realizar 6 puntos bajos. Un punto bajo, 2,
3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y en la vuelta 2 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y un aumento. El primer punto bajo, 2 y en el siguiente punto un aumento. Repitamos exactamente lo mismo una vez más, un punto bajo, 2 y en el último punto que tenemos un aumento. Y habremos acabado esta vuelta con un total de 8 puntos. Durante las vueltas 3 y 4 realizaremos precisamente 8 puntos bajos sin aumento ni disminución alguna. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta y de igual forma la vuelta número 4 y usted va a ir volteando el tejido, pues sí se va a ir cerrando. Haga esto y listo. En la vuelta 5 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y una disminución. Comencemos. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución. Vamos a repetir lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2 y una disminución. Y habremos acabado esta vuelta con un total de 6 puntos. Desde la vuelta número 6 y hasta la 20 estaremos realizando 6 puntos bajos en cada vuelta, que es lo mismo que realizar 90 puntos bajos en total sin necesidad de marcar cada vuelta, así como usted puede verlo en los subtítulos. Comencemos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así continuaremos realizando 6 puntos bajos en cada vuelta hasta la vuelta 20. Y una vez terminada la vuelta 20, podremos cortar hebra dejándola un poco larga, pues luego la estaremos utilizando para unir ambos brazos al cuerpo. Extrae la hebra. También puedes retirar el marcador que esté utilizando. Y listo. Recuerda que necesitamos 2 bracitos exactamente iguales y estos bracitos no llevarán relleno, pues la verdad son bien finos, pero si usted lo desea puede colocarle un poco. Vamos a realizar las piernitas y para estas piernitas también utilizaremos el mismo verde limón e iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Realizamos el anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya podremos cerrar el anillo. Para la vuelta 2 coloquemos marcador y vamos a realizar 6 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3,
4, 5 y 6. Esto se le va a cerrar un poco y usted lo va a ir enderezando. Y listo. En la vuelta 3 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y un aumento. Y terminaremos esta vuelta con 8 puntos. Un punto bajo. 2 y le sigue el aumento. Vamos a repetir exactamente lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2 y un aumento. Y así hemos acabado la vuelta número 3. En la vuelta 4 repetiremos 2 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 10 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue el aumento. Y así repetiremos 3 puntos bajos y un aumento una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 5 repetiremos 2 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Y así repetiremos 4 puntos bajos y un aumento una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 6 realizaremos 12 puntos bajos sin aumento ni disminución alguna. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 7 repetiremos 4 veces un punto bajo y una disminución y terminaremos esta vuelta con 8 puntos. Un punto bajo y le sigue una disminución. Así repetiremos un punto bajo y una disminución 3 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 8 comenzaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le siguen 6 medios puntos altos. Tome la lazada y haremos el primer medio punto alto. 2, 3, 4, 5 y 6 y terminaremos esta vuelta con 8 puntos. Antes de continuar, esta cadena es solo para que no se me vaya el tejido, vamos a rellenar un poquito, pues esta es la parte que más rellenaremos de las piernitas. Coloque el relleno que usted crea necesario para darle formita al piecito. Listo. Podremos continuar con la vuelta número 9, que desde la vuelta 9 y hasta la 19 estaremos realizando 8 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las vueltas que siguen, que es lo mismo que realizar
88 puntos bajos en total sin necesidad de marcar cada inicio de vuelta. Ya he terminado esta piernita. De la primera piernita vamos a cortar hebra, pero de la segunda no, pues continuaremos con la unión para continuar con el cuerpo. Entonces, ya que tenga lista la segunda piernita, voy a retirar este marcador de acá. Vamos a continuar con la unión. Esta unión será la vuelta 20 y vamos a iniciar con 2 cadenas, 1 y 2. Agarramos la primera piernita que hicimos y vamos a realizar en ella 8 puntos bajos. Usted va a poner la piernita, en este caso por la parte de atrás. La parte de atrás serán donde tenemos los 6 medios puntos altos que darán una ligera inclinación a la piernita. Esa será la parte de atrás. Dobla la piernita a la mitad y en el punto donde le quede el centro hacia este lado, a mí me queda en el tercero, ahí usted va a hacer la unión para que le queden derechitas las piernas. Si no le queda en el tercero y le queda en otro punto, también estará bien. Realice 8 puntos bajos en esta piernita. 1, 2, 3. A su vez voy a ir escondiendo y asegurando esta hebra. 4. 5. 6. 7 y 8. Ahora realizaremos 2 puntos bajos en las 2 cadenas con las que iniciamos esta vuelta. Así tomando las cadenas por detrás. El primer punto bajo. Y el segundo. Y en la piernita con la que iniciamos, la segunda que realizamos, ahí haremos 8 puntos bajos más para terminar la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Habremos acabado esta vuelta con un total de 20 puntos. 8 que tenemos en esta pierna más 8 de estas son 16. 2 puntos bajos que hicimos acá son 18. Y esta base de esas cadenas también van a contar para la siguiente vuelta. Por lo tanto, tenemos un total de 20 puntos. En la vuelta 21 repetiremos durante 10 veces un punto bajo y un aumento. Y terminaremos esta vuelta con 30 puntos. Comenzando aquí en la base de esta cadena, un punto bajo y en la siguiente un aumento. Repitamos una vez más. Asegúrese de tomar bien el siguiente punto, no se salte ninguno. Un punto bajo y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 22 repetiremos durante 6 veces 4 puntos bajos y un aumento. Y terminaremos esta vuelta con 36 puntos. Un punto bajo. Dos. 3. 4 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Desde la vuelta 23 y hasta la 26 estaremos realizando 36 puntos bajos sin aumento ni disminución alguna. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las vueltas que siguen hasta la 26.
En la vuelta 27 repetiremos durante 4 veces 7 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con un total de 32 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y le sigue una disminución. Y así repetiremos 7 puntos bajos y una disminución 3 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 28 realizaremos 32 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 29 repetiremos 4 veces 6 puntos bajos y una disminución y terminaremos esta vuelta con 28 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6 y le sigue una disminución. Y así repetiremos 6 puntos bajos y una disminución 3 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 30 vamos a realizar 28 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 31 repetiremos 4 veces 5 puntos bajos y una disminución y terminaremos esta vuelta con un total de 24 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Le sigue una disminución. Así repetiremos 5 puntos bajos y una disminución 3 veces más hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 32 realizaremos 24 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta. En la vuelta 33 repetiremos durante 4 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 20 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Así repetiremos 4 puntos bajos y una disminución 3 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 34 realizaremos 20 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 35 repetiremos durante 2 veces 8 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y seguido una disminución. Y así repetiremos 8 puntos bajos y una disminución una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 36 realizaremos 18 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 37 repetiremos durante 2 veces 7 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 16 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y seguido una disminución.
Y así repetiremos 7 puntos bajos y una disminución una vez más para terminar la vuelta. En las siguientes vueltas, a partir de la 38, estaremos realizando 16 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las vueltas que siguen, que ya usted en los subtítulos puede ver hasta qué vuelta continúe haciendo lo mismo. Y con este tutorial hemos acabado hasta donde termina su cuellito. En el siguiente tutorial ya estaremos haciendo toda su cabeza con su cabello. Espero y este tutorial haya sido de su agrado y si ha sido así no olvide regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Además, si quiere estar al día con todos nuestros tutoriales, le invito a que se suscriba y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. Chao, chao.